nunca más atinado, porque justamente escuchaba a Irene que le decía, y si yo tengo una empresa, ¿cómo le explico qué son las ODS o que tengo que hacer estos cambios a las personas que trabajan conmigo? O Mariale que hablaba y decía, hay que cultivar, hay que cultivar, hay que construir, hay que cosechar. Y justamente Martín Espósito, es, además de otras cosas que las voy a enumerar, es director de TACMA. TACMA es una organización uruguaya sin fines de lucro que está dedicada a desarrollar proyectos innovadores con eje en educación y sustentabilidad en Latinoamérica. La idea es concientizar y impactar justamente en comunidades y en empresas, en gobierno, en público en general, pero además Martín es productor del lado C Films, también. Y del Centro de Formación de Sustentabilidad y Regeneración de Campus, entre otras cosas, pero con estas cosas me voy a quedar. Y quiero preguntarles antes de empezar. En el 2016, en Jáuregui Berry, se desarrolló la primera escuela sustentable. ¿Recuerdan? ¿La conocen? ¿La ven? ¿La han seguido? ¿No? La escuela número 294, que es una escuela rural. Y TACMA fue el encargado, la fundación TACMA fue la encargada de traerlo. Y para muchos lo siguieron, saben de qué escuela estamos hablando, ¿verdad? Levanten la mano, todos la saben, todos la conocen. Claro, y nos impactó la construcción, vamos a decir las cosas como son. Pero ¿cuántos saben que lo que implica ese edificio que se ve por afuera es mucho más grande que eso? Y estamos hablando de una innovación en educación pedagógica, construyendo ciudadanos, esos ciudadanos que va a necesitar Irene y que no van a necesitar entender de qué estamos hablando cuando hablamos de todo lo que podemos hacer para reutilizar y del ser sostenibles, ciudadanos futuros sostenibles. Y esto está pasando aquí en Uruguay, en las escuelas públicas, desde el 2016. Gracias, Martín, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la introducción. Por favor, no, es que es así, o sea, ya estamos educando en ese sentido. Bien. Contanos cómo, un poco para ponernos in situ, cómo es la escuela y cómo se maneja esta fusión entre la construcción y la innovación educativa pedagógica. Bueno, un poco para ir también para atrás. 5 años. Cuando empezamos a pensar en esto también, hoy que se hablaba de cambio cultural, alrededor nuestro, con Victoria, mi compañera que estaba ahí desde ese momento, cuando empezamos a pensar en esta idea de construir la primera escuela pública sustentable en Uruguay, pasaron 13 años y la sustentabilidad capaz que era algo que los hippies hablaban o capaz que era algo que se veía en la televisión o era un lujo capaz. Estaba muy lejano en realidad ser una necesidad. Y cerca nuestro se estaba hablando también de la megaminería como una actividad en el Uruguay. Entonces, para nosotros pensar en una escuela pública sustentable donde naturalmente los niños vean que el agua viene de la lluvia y se recolecta, y de dónde va esa agua luego, que esa agua se puede utilizar para producir alimentos, cómo generamos la energía, cómo también conservamos esa energía en los edificios para que sean confortables. Son conceptos que en realidad son las problemáticas de las que estamos hablando hoy ya como urgencias, pero que en realidad eran como notas de color en ese sentido. Y para nosotros, rodear a niños de esos conceptos que naturalmente crecieran y se desarrollaran en un edificio donde son parte también de estos procesos, sigue siendo parte del cambio cultural que creo que tenemos que pasar. Tú lo tenías. Tu historia personal, Martín, tiene mucho que ver con eso, porque no es una persona que un día te encontraste con esa sensibilidad, sino que vos mismo, desde tu familia, de cómo se presentaba el tema de la sobrevalorización de los bienes y cómo nos presentamos y la necesidad de tener y nuestros propios hábitos de consumo, tú ya lo tenías desde chico. Eso te vino. Y de hecho tenías podcasts, hiciste todo un montón de cosas que tienen que ver. No es un día me desperté y quiero hacer una escuela sustentable. Y yo me imagino que en el 2013, que justamente era Aratirí, ¿verdad? Claro, ahí va, que también tuviste un rol muy activo en ese sentido. Yo me imagino lo que debe haber sido para ti, 5 años antes, pensar en la escuela pública cuando nosotros lo vemos como algo burocrático, es decir, ¿cómo metemos a la escuela pública y a la ANEP y sumamos al CODICEN para que entiendan esta necesidad? 5 años antes, en el 2016, se concreta la escuela. Exacto. Pero ¿cómo fue todo ese acercamiento? Y bueno, ¿Tiene que ver con la fundación de TACMA ahí? Claro, ahí se funda TACMA y son 5 años de recorrido para entender cómo en este organismo sólido y rígido que es la ANEP, se puede integrar un proceso orgánico, natural, flexible, como es la sustentabilidad. Y en ese sentido hubo un proceso larguísimo, donde visitamos un montón de empresas también, porque parte es el apoyo, el capital para poder desarrollarlo, que ahí Lorena Muiño, que está ahí sentada, fue la persona que confió en nosotros desde Unilever en ese momento, que fue la empresa que financió el proyecto. Y desde ahí fue un camino de convencer, de empujar, de demostrar también, hasta que en 2016 pudimos realmente construirlo.
Y creo que hasta el día que inauguramos la escuela, desde ANEP se pensaba que no iba a funcionar en Que no realidad. iba a pasar. Era, claro, esto no va a funcionar, o se va a caer. Y hablando de hippies locos, porque viste que todos se juntan, ¿no? Viste que te dicen, todos se juntan, tarde o temprano. Sí, yo no. Sí. Y lograste convocar a alguien que había sido un poco tu ídolo, después de un documental que viste de Michael Reynolds. Michael Reynolds, un arquitecto que hasta la propia universidad, los foros de arquitectura de Estados Unidos lo echaron en su momento, le criticaban su forma de construir. Y hoy es lo que está en boga, a lo que estamos volviendo, ¿no? Eran los locos del 74, exacto, ¿no? De mi año. Miren 45 años después se está poniendo de moda de alguna manera, o se está entendiendo la relevancia de poder trabajar en estos conceptos. Loco que construía con basura. ¿Qué? Con botella, con neumáticos. ¿Cómo es esto? Exacto. ¿Cómo lo convenciste? Y bueno, en ese momento yo tenía 25 años que vi el documental y esto surge como de un concepto muy inocente, digámosle también. Sí. Entonces, también. Guerrero de la basura. Que el guerrero de la basura. Entonces fue conocerlo, escribirle por correo, empezar a llamarlo hasta que, bueno, pudimos contactar con él. Y lo convencimos de venir a Uruguay, conseguimos también los fondos para traerlo y en eso también se convocaron a 130 personas que vinieron de 30 países diferentes. Eso fue parte, creo que era parte de la esencia del proyecto, porque para nosotros era más que un hecho constructivo, un hecho comunicacional. O sea, un símbolo. También está puesto en la ruta interbalnearia entre Montevideo y Punta del Este. Para que la gente pase y lo vea. Muy estratégicamente también en ese sentido, porque la arquitectura desde mi punto de vista hoy, 12, 13 años después de trabajar en esto, es una herramienta súper poderosa, pero lo que nosotros necesitamos para generar realmente este cambio cultural del que hablamos son símbolos. O sea, la cultura se construye a través de símbolos. Bastiones. Y para nosotros, claro, exactamente, que sean visibles, que sean reconocibles y que nos podamos vincular emocionalmente a ellos. Entonces, nosotros después de la Escuela Jauregui Berry ya vamos 11 centros educativos, espacios en 7 países. Y claro, porque después de la escuela que hicieron con Michael, que vamos a volver un poquito, porque tengo datos, porque los propios niños, con mucha razón, dice, con botella y otros materiales que descartamos podemos hacer una escuela pública. Sí, mirá. Y aquí no solamente tenemos una, sino que después de esa, 2 años después, en Argentina está Mar Chiquita. Se replica la segunda. Se repite la segunda. Exacto. Y tengo unos datos acá, que está bueno, a la gente le encantan, ¿no? Los datos, ya que estamos midiendo todo. En la bioconstrucción sustentable de 270 metros cuadrados que estuvo a cargo justamente de Michael Reynolds, participaron voluntarios de 30 países. ¿tá? Laura Mota, que en su momento era la consejera, decía, entrabas y era como la Torre de Babel, porque venían de todos lados. 2.000 neumáticos, 5.000 botellas de vidrio, 2.000 metros cuadrados de cartón y 8.000 latas de aluminio. No tienen nada. Tienen su casa... Tienen su casa o su casa de verano, lo que quieran, atrás de su casa, utilizando todos estos elementos. Y en este sistema lo repitieron buscando, porque es mucho más ambicioso. Esta escuela, como vos decís, es el bastión, pero luego 2 años después apareció Mar Chiquita en Argentina. Exacto. Y hoy estamos hablando de una red de escuelas sustentables, que va más allá de la escuela, que tiene que ver con la comunidad. Y otro dato, no menor, que lo hablábamos recién, también era que se eligen lugares puntuales como las comunidades del interior. Rurales, exacto, porque es así, la sustentabilidad está dentro del ADN. Y bueno, está un poco geográficamente es más probable que también estos conceptos calcen en lo rural, por lo menos desde la perspectiva. Y esto en realidad es un experimento lo que estamos haciendo, no es un programa de gobierno. O sea, construimos la primera escuela hace 8 años, 9 años y sigue sin ser un programa de gobierno. Entonces, para nosotros esto es una serie de pilotos, digámosle, donde estamos tratando de entender qué pasa cuando ponemos estos dispositivos en la educación pública en cualquier país de Latinoamérica. Y ahí es cuando empieza, creo que, estar el ejercicio real, porque el hecho constructivo termina en un punto y ahí empieza la vida de los edificios y empieza la vida con las comunidades. Y esta es la lectura que venimos haciendo hace estos años que venimos construyendo edificios y es donde vemos la importancia también de estos procesos también que unifiquen, que generen diálogo. Entonces, más allá de las botellas y las latas, que es como la nota de color, digamos, también que es lo que atrae. También la autosuficiencia para nosotros es el concepto fundamental, porque las comunidades rurales son las que están desconectadas de estos procesos que estamos hablando ahora. O sea, está hablando al interior de las corporaciones o regulaciones gubernamentales, pero
eso no está permeando en las comunidades rurales, que son las que sostienen después también el día a día de los países. Entonces, para nosotros este ejercicio tiene que ver con cómo podemos también integrar estos conceptos para generar cambios culturales en estas comunidades rurales, que son las que hacen a los países latinoamericanos. Ahora, lo estamos pidiendo, sin duda. Nosotros nos estamos educando en el cambio del paradigma porque somos los impulsores de este cambio, ¿verdad? Pero ojalá en una política pública se convierta la fusión de las escuelas de la red y ya se integren como parte del programa, ¿no? Lo dejamos en suspenso en un año electoral. Ojalá, si alguien quiere algún día, sí. correr la voz. Son ¿no? todos procesos también. Digo, venimos de hace 12 años, como decía María Let, donde la sustentabilidad, esta conversación no existía. Entonces, si bien tenemos ansiedad y queremos que las cosas pasen, yo tengo ansiedad, vivo con la ansiedad esta, pero de alguna manera, hay que aceptar que los cambios que queremos ver, que estamos provocando, tal vez no los veamos en la sociedad. Eso es algo que aceptamos. Tal vez no tenemos tanto tiempo y ahora se siente más urgente, pero estamos también poniendo semillas, estamos generando cambios, estamos desarrollando regulaciones. Pero todo es a largo aliento, de alguna manera, porque como seres humanos no tenemos esta capacidad de cambiar de un día para el otro. Pero es momento también de naturalizar esta conversación, nivelarla y conceptualmente desarrollar los cambios culturales que necesitamos desde estos conceptos también. Exactamente, y en el aula ni que hablar, en el mejor Empezando lugar. Empezando por ahí, con la comunidad de padres y toda la comunidad alrededor de las escuelas. Pero en TACMA también están trabajando en otras dos líneas de proyectos, además de lo que son las escuelas sustentables, están las aulas, Escuela Plus y el programa Aprender. Contanos un poquito sobre eso. Bueno, parte de construir las escuelas también es experimentar cómo esto se traduce a contenidos curriculares, o sea, que la sustentabilidad no sea el taller de huerta, o sea, que eso está en todas las escuelas hoy en día, por suerte, sino que realmente sea una visión, como se habla en otros campos, transversal a la educación. Entonces, ese es como el gran desafío que tenemos a partir de estos experimentos, porque el sistema educativo, así como decía, es rígido y además propone muchos cambios de dirección permanente, cambios de docentes, cambios en las currículas. Entonces, aprender es cómo podemos desarrollar programas educativos donde los docentes puedan adaptar la currícula localmente, reinterpretando los contenidos según las necesidades de sus estudiantes, según las necesidades y la realidad local, y desde ahí es donde creemos que puede prender mucho más fuerte. Entonces, nuestros programas de formación, contenidos educativos y todo lo que viene en Aprender tiene que ver con esto, cómo podemos pasar del tallercito de sustentabilidad al tallercito de huerta a tener currículas. ¿Y eso está abierto para todos los docentes exacto, que quieran incursionar? Por ejemplo, si yo soy una profesora de geografía, ver cómo puedo aterrizar mi materia desde el punto de vista con una visión sustentable. Exactamente, el intercambio con otros docentes de Latinoamérica que también comparten los mismos problemas, porque los problemas que tenemos en Uruguay son del mundo, creo, directamente en educación. Entonces, parte de lo que necesitan los docentes hoy en día es esta sensación que creo que tenemos todos de no estamos solos en estas necesidades, en este camino, y también cómo compartir formas de sortear los obstáculos que presenta el sistema de alguna manera. Entonces, Aprender tiene que ver con eso, y las aulas que construimos son en espacios educativos, formativos. Acá en Uruguay tenemos dos, una colonia escolar educativa en Tacuarembó, donde pasan 2.500 niños por año, y después tenemos otra en el Centro Agustín Ferreiro, donde se capacitan los maestros rurales. Entonces, para nosotros es poner estos pequeños inputs de estos conceptos que queremos traer en lugares estratégicos. ¿Es lo mismo entonces lo que es el aula de educación ambiental en los espacios educativos? Exacto, pero en espacios educativos existentes y abarcativos, digamos. También tenemos un aula móvil en Perú, hay diferentes formatos. Como que esto de experimentar para nosotros también es adaptar las necesidades de cada lugar. Bueno, para la Fundación TACMA nace en Uruguay, pero hoy está en ¿cuántos países? Argentina, Chile, Colombia, Perú. Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil ahora también. ¿Con socios estratégicos? En cada país. También tenemos socios regionales también como Unilever Disney, DirecTV también, National Geographic, BASA, Lumina acá en Uruguay también, que nos acompañan. Y después nos alineamos a organizaciones y fundaciones locales, a las secretarías de educación locales también. Es un proyecto que en esencia es de articulación para nosotros. Es complejo porque cada vez que pasa la construcción de una escuela, primero que se construye en 45 días, un edificio grande. Que eso es un hecho. ¿Y sigue siendo Michael el que está a cargo de todo eso? No, hasta el segundo edificio fue. Después también Michael Reynolds es norteamericano y Latinoamérica es Latinoamérica. Entonces también
Sirvió como impulso, pero hoy en día el proyecto se basa en reinterpretar en los conceptos que sí los traemos. Claro, respetando también un poco la identidad. Sí, y ¿no? los principios de sustentabilidad, ¿no? El agua, la energía, el acondicionamiento térmico, los alimentos, esos son los conceptos que importan en realidad. Y el humano, ¿no? Cómo se relaciona el humano con esos conceptos. Y después lo importante es, tiene que estar hecho con materiales locales, porque acá en Uruguay no consumimos tantas latas de cerveza como en Estados Unidos. Entonces, construir con latas puede ser un capricho también. Bueno, eso es Sí, otra conversación. Hay que organizar otro tipo de eventos y tal. Pero en realidad tiene que ser, en esencia, tiene que tener sentido con lo que está pasando en el lugar, no puede ser forzado tampoco. Claro. Al principio construíamos edificios que aterrizaban, eran naves espaciales. Hoy en día tratamos de tener edificios que se adapten directamente a lo que está disponible, con cómo construyen, con qué técnicas constructivas existen en este lugar, qué podemos reforzar como oficios. Creo que lo importante tiene que ver con eso. Martín, contame qué es Campus, que me tiene fascinada. Lo poco que leí, un espacio de 60 hectáreas en una parte en el este de Uruguay. En Pan de Azúcar. ¿Y qué sucede allí? ¿Conocían Campus aquí? No, es nuevo, es muy nuevo, no pasa nada. Es nuevo. No, esto es maravilloso. Yo me quiero ir a conocer. Parte de todo esto también es frustrante trabajar en educación pública también, ¿no? Entonces, como estar generando todo el tiempo estos pilotos que están de alguna manera chocando contra el sistema, como que eso es el... No estás chocando, estás rozando con el sistema. Claro, por eso también. Entonces, de alguna manera también la experimentación es buena, pero también está limitada por las exigencias, obviamente. Y Campus es el sueño de tener un campo donde no haya exigencias, básicamente. Entonces, es un lugar donde se está experimentando con construcción, con sistemas de tratamientos, tenemos formación docente, tenemos cursos de permacultura todo el año, hacemos actividades con las empresas locales, también para el beneficio de la comunidad. Entonces, es como el ensayo de también esto de promover lo local, que lo venimos haciendo no en nuestro lugar de alguna manera, tener un proyecto situado de experimentación libre y de impacto comunitario también local. Y esos son 60 hectáreas en Pan de Azúcar y es un espacio donde conviven personas, hay cursos todo el año, hay una empresa de constructora adentro, o sea, pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. No, me interesaría y me muero por ir a conocer. Bueno, y hablábamos un poco también de lo que es el impacto, de saber que estás atendiendo también. Yo sé que es que ir un poco con el status quo, mover una institución como lo que es la educativa, ¿no? Por eso celebro mucho tu paciencia, esos 5 años, desde el 2013 hasta el 2016, que lanzó y hizo absolutamente todo esto, y probable de que hoy, además, estos chicos, la primera generación, ya están en la facultad. Ya salieron, no en facultad, pero están avanzados ahí. En el liceo. Sí. Estamos ahí. Sí, pero salieron, egresaron, también ya tenemos las primeras generaciones de egresados de Jauregui Berry, de Mar Chiquita, y son los niños naturales. Los niños no son el desafío, naturalizan los conceptos. Todo, por exacto. eso. Nos educan a nosotros. Exacto. Creo que lo que está bueno es eso, ver cómo pasan las generaciones y capaz que el desafío sigue siendo cómo seguimos convenciendo a adultos en realidad, mientras los niños siguen evolucionando. Pero lo que está bueno es que el proceso es real, o sea, el ambiente es un educador. Se dice que es el tercer educador, creo, ¿no? Como el contexto educa. Entonces, si ponemos a niños en cajas de hormigón con rejas en las ventanas, está cantado lo que va a pasar. Decímelo a mí que vivo en el jardín. Después, si me quieren preguntar algo, hacemos el coffee break ahora. Hablamos de plantas. Martín, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Te felicito. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu inquietud. Siempre emprendedor.